A ver qué me cuentas hoy. Pues resulta que ya se acerca el verano. Me ha dado por pesarme y me he dado cuenta de que me sobran unos cuantos kilos. ¿Y ahora qué? ¿Hacer una dieta de estas aburridas? Me parece que no. Voy a ir poniendo alguna receta divertida para perder un poquito de peso. ¿Qué os parece si empezamos por estos pinchos de pollo con piña? Bienvenidos a Recetas Saludables y Pecaditos. Estamos en la sección de recetas. Y para hacer esta receta vamos a necesitar un pimiento rojo, vinagre balsámico, mostaza en grano, una pechuga de pollo, piña no en almíbar sino en su jugo porque utilizaremos también el jugo, hierbas provenzales y pimienta. Como podéis ver no lleva vino, no lleva aceite, no lleva azúcar extra del almíbar de la piña, ya que es piña en su jugo. Si no la encontráis y la que encontráis lleva azúcar, utilizad piña natural. El zumo que he utilizado es el mismo que llevaba la lata, porque era el jugo de la piña. Si no encontráis el jugo porque no habéis encontrado este tipo de lata, pues podéis utilizar zumo de limón. Como veis es una receta muy saludable que podéis utilizar para perder peso o simplemente porque os gusta el pollo con la piña, os queréis cuidar o no podéis tomar un exceso de grasa. Vamos a empezar con la receta, ya veréis qué fácil es. Lo primero que vamos a hacer es cortar la pechuga en cuadraditos. Veréis que me he puesto guantes. Es que me he comprado cuchillos nuevos y cada vez que los toco me corto. Y no me gusta estar tocando la comida con tiritas, la verdad. Lo dicho, cogemos la pechuga de pollo, la cortamos en tiras y de ahí hacemos unos cuadraditos. Intentar que sean lo más parecidos posibles, porque después los vamos a tener que ir pinchando en la brocheta. Y mientras voy preparando estas pechugas de pollo, no te has suscrito, aprovecha y hazla. Dale al like y suscríbete. Si le das a la campanilla te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y ahora que ya lo tenemos todo cortadito en dados, lo vamos a poner en un bol porque vamos a empezar a macerarlo. Para macerarlo le vamos a poner todos los ingredientes, es decir, la mostaza que teníamos en grano, el vinagre de Módena, el zumo de piña, acordaros que si no tenéis zumo de piña podéis utilizar zumo de limón, la pimienta y las hierbas provenzales. La mostaza y el vinagre lo que hacen es que el pollo quede más jugoso. Como en este caso lo vamos a hacer a la plancha, vamos a utilizar estos dos ingredientes para que quede muy jugoso y no parezca que sea a la plancha. Acordaros que ya lo hicimos en otra receta, en la receta del pollo con quicos crujiente, que ese no es light, pero si lo queréis visitar lo podéis ver por aquí. Me pareció poco pollo y acabé poniéndole media pechuga más. Acordaros de la sal, que a mí siempre se me olvida. Como tengo que poner muy poca, ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo todo muy bien y dejarlo macerar en la nevera. Y mientras tanto vamos a cortar el pimiento. Mira qué rápido lo he cortado. Y ahora vamos a cortar la piña. Tanto la piña como el pimiento, intentar que tengan un tamaño similar. La verdad que la combinación de pollo con piña es estupenda y además es un aliado perfecto para las dietas porque es diurética. Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes preparados, vamos a montar nuestros pinchos o brochetas. Ya veréis qué divertido, podéis montarlas como queráis. Primero el pimiento, después el pollo, después la piña, podéis montar 3 capas. Los pinchos los podéis utilizar más grandes, más pequeños, estos son de los pequeños. Estos son de un solo uso, también hay unos que son metálicos si los hacéis habitualmente y así las podéis ir reciclando. No es obligatorio ponerlo en brochetas, esta receta queda estupenda así tal cual en una sartén o en una plancha con muy poco aceite. Pues así de fácil y divertido es hacer esta receta. Podéis pedirle ayuda a los peques de la casa también para ir haciendo los pinchos. Ya solo nos falta hacer las brochetas en la plancha. Tenemos que ir dándole la vuelta para que se haga bien por todas partes. Uf, qué bien huele, me está dando un hambre ya. Y ahora, como no, os voy a enseñar cómo ha quedado este pollo de tierno. Es que se corta solo. No sé si lo podéis apreciar en el vídeo, pero está súper jugoso, muy esponjoso. Yo creo que incluso lo puedo cortar con el tenedor. Y efectivamente, no os hace falta ni cuchillo. Es que está súper tierno, gracias a la mostaza y al vinagre.
Como veis, hay platos que son súper ligeros y muy buenos para tener una comida divertida. Espero que os haya gustado esta receta y nos vemos la próxima semana.